Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, comenzamos con la teoría de espectrometría atómica, tanto de absorción como de emisión atómica, ¿sí? Bueno, justamente en estas espectrometrías de, como dice, absorción y emisión atómica, básicamente el fundamento de la técnica es similar. Nosotros vamos a tener justamente eh, una, una atomización, ¿no es cierto? Una formación justamente de unos átomos, ¿sí? Y cuando uno habla de absorción atómica es justamente a esa nebulosa atómica, le hacemos incidir luz de una determinada longitud de onda. Entonces estos átomos absorben esa, esa luz y se excitan, ¿sí? Por lo tanto, lo que me mide acá justamente es la luz que fue absorbida para la excitación, y por eso es de absorción atómica y cumple con la ley de Beer. En cambio, la espectrometría de emisión atómica se genera una llama, genera una nebulosa atómica. Estos átomos por la misma llama se excitan, o sea, uno tiene que lograr la excitación, y cuando ellos vuelven al estado fundamental emiten energía en forma de luz. Entonces, si el aparato mide la luz que fue emitida después que caen del estado excitado al estado fundamental, eso es una espectroscopía de emisión, ¿sí? Y es lo que básicamente viene en el laboratorio como fotometría de llama. Así que bueno, esto es lo que vamos a ver justamente acá. La espectrometría atómica se usa, es muy extensamente utilizada en los laboratorios cuando se quiere determinar trazas de elementos, ¿no? O sea, en niveles de concentraciones muy pequeñas como parte por millón o menores todavía, ¿no? Partes por billón, por ejemplo. Por ejemplo, se usa en la determinación de metales pesados de diversas matrices, ¿no? Como agua, alimento, plantas, tejido. Bueno, y acá tenemos el proceso de absorción y de emisión atómica, ¿sí? Bueno, un poco lo que le explicaba, ¿no? Absorción atómica vemos cómo está en el estado fundamental el átomo, absorbe energía, se excita y pasa a un estado excitado, ¿eh? Entonces eso es de absorción. Si el aparato mide la luz que fue absorbida para la excitación, eso es de absorción atómica. Ahora, si, si la llama genera la excitación, ¿sí? Y ya está en un estado excitado y vuelve a un estado fundamental y emite energía en forma de luz, eso sería un espectro de emisión. Bueno, y ahí tenemos justamente, ¿ves? En una absorción, ¿no es cierto? Pasamos de un estado fundamental a un estado excitado por absorción de la energía, y en una emisión pasamos de un estado excitado a un estado fundamental por emisión de energía, ¿no? De radiación electromagnética. Sí, sacando el delta de energía yo voy a saber justamente si es de absorción o de emisión, ¿sí? Ahí tenemos el fotón el fotón emitido, dice, tiene una energía igual a la diferencia de energía entre los dos niveles interviniente en la transición, y se asocia, dice, a una frecuencia y a una longitud de onda mediante la ecuación de Planck, ¿sí? Delta D igual a la energía final menos la energía inicial, y eso es igual a la constante de Planck por la frecuencia, o lo que es lo mismo, constante en Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿eh? Recordemos que la constante de Planck 6,626 por 10 a la menos 4 menos 34 joules por segundo, y la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, los tipos de espectros que podemos tener, ¿sí? Hay dos tipos de espectros que se pueden tener: los espectros de líneas y los espectros de bandas. Espectro de líneas se obtiene justamente para átomos. Es por eso que se le llama acá de absorción y de emisión atómica, ¿sí? Donde solamente, en este caso, los átomos solamente tienen un estado fundamental y tienen distintos estados excitados, ¿sí? O sea que cuando absorben energía pasa a un estado excitado y después bajan a un estado fundamental. En cambio, cuando ya se tiene moléculas, ya sería el gráfico B,
se obtienen espectros de bandas. Eso que significa que no solamente tenemos distintos estados fundamentales y estados excitados, sino que también tenemos distintos estados rotacionales y vibracionales, sobre todo las vibracionales. Y por eso se obtiene un espectro de banda. Es por eso que esta espectroscopía de absorción y de emisión atómica solo se utilizan para átomos y no para moléculas. Bueno, eso es lo que tenemos que saber de esta. Bueno, lo que es un espectro continuo no se lo utiliza acá en la química analítica. Fundamento de la técnica de espectrometría atómica. Bueno, ya lo venimos viendo, ¿no? En la espectrometría de absorción atómica, ¿sí? Se mide la disminución de la potencia de una radiación emitida por una fuente, que es la lámpara de cátodo hueco, la que está explicada acá después. Y por supuesto, porque una nebulosa atómica, ¿no es cierto? Los átomos esos del analito absorbieron justamente una determinada longitud de onda. Esa disminución es proporcional a la cantidad de átomos presente en la muestra, por eso es un método cuantitativo, ¿no? Por lo que es factible la determinación cuantitativa. Cumple con la ley de Beer. El proceso de absorción atómica, bueno, está dibujadita ahí, entonces yo le hago incidir la potencia incidente, por supuesto viene una luz con la longitud de onda correspondiente al analito en estudio. Eso se genera en una lámpara de cátodo hueco. La llama me genera una nebulosa atómica, ¿sí? Y esos átomos que están presentes en la llama son los que generan la absorción. Y por supuesto la cantidad de luz que se va a absorber va a depender justamente de la cantidad de analito que tenga la muestra. Por eso cumple con la ley del Ambry de Beer, con la ley de Beer. Claro, lo que me da, el resultado que me da justamente el aparato va a ser absorbancia o transmitancia, ¿no? Recordemos que la absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia, y la transmitancia es la potencia transmitida sobre la potencia incidente. Y bueno, y como cumple con la ley de Beer, tenemos la misma fórmula, ¿no? Que absorbancia va a ser igual a la absortividad por el camino óptico por la concentración. Justamente para la determinación cuantitativa específica de elementos individuales en presencia de otro, es imprescindible, dice, el uso de fuentes de luz especiales. Y bueno, una cuidadosa selección de la longitud de onda. La espectroscopia de absorción atómica constituye una técnica bastante sensible para la determinación cuantitativa de más de 60 elementos metálicos. Para muchos elementos, dice, los límites de detección, o sea, mínima cantidad que puede detectarse por espectroscopia de absorción atómica con llama, se encuentra en el intervalo de 1 a 20 microgramos por litro o partes por billón. O sea que corresponden a 0,001 a 0,020 miligramos por litro o parte por millón. Ahora, se puede utilizar también otro método de calentamiento, que es la vaporización electrotérmica. Bueno, ya los valores correspondientes bajan más, ¿no? Siendo del orden de 0,002 a 0,001 microgramos por litro o parte por billón. 2 por 10 a la menos 6 a 1 por 10 a la menos 5 miligramos por litro o parte por millón. Justamente con los valores que estamos viendo, nosotros podemos concluir que esta técnica es bastante buena para determinar metales que se encuentran en niveles de traza y ultratraza, en matrices, en distintas matrices. En condiciones normales, el error relativo asociado, dice, con el análisis de absorción con llama es del orden del 1 al 2%. Bueno, esta cifra puede disminuir tomando precauciones especiales.
Y con atomización electrotérmica, por lo general los errores que se encuentran son de entre 5 a 10 veces mayores que con los de atomización con llama. Bueno, y acá dice que en la figurita 4 se representa un esquema básico de un instrumento de absorción, de espectroscopía de absorción atómica, cuyos componentes principales son la fuente de luz. Eso sería la lámpara de cátodo hueco que me genera eso. Contenedor de la muestra, ahí donde ponemos la muestra, la llama u horno de grafito, sistema monocromador y un detector, ¿no? Y ahí está el dibujito, fuente de luz, la llama u horno, que es donde se genera la nebulosa atómica, el monocromador, ¿sí? Y un detector, ¿sí? Bueno, eso es con la absorción atómica. Y ahora viene y me explica un poquito de lo que es la espectroscopía de emisión atómica. Esta es una técnica que utiliza la llama como fuente de energía calórica. O sea, en este caso la llama no solamente genera la nebulosa atómica, sino también tiene que generar la excitación del analito en estudio. Es una parte de los átomos del analito que están presentes en la llama son excitados, ¿no? por la llama en sí. Pasan a un nivel energético superior. Ahora, cuando ellos vuelven al estado fundamental, emiten energía en forma de luz. Y que esa cantidad de luz que ellos emiten es proporcional a la concentración de ese elemento en esa muestra. Por eso es intensidad de emisión lo que se mide acá. Y bueno, también cumplen con la ley de Beer para la absorbancia, por lo que se puede construir una recta de calibración en la que se grafica la intensidad de emisión en función de las concentraciones. La fuente de excitación que se estudiará, bueno, es la llama. Sin embargo, hay otra técnica justamente de emisión más potente llamada espectrometría de emisiones ópticas, ¿no? Con plasma de argón acoplado inducidamente, que usa un plasma de argón como fuente de excitación, pero bueno, no lo utilizamos acá en la química analítica, así que no nos interesa. La espectroscopía de emisión atómica se puede aplicar a un gran número de elementos también, ¿no? Lo que dependerá, dice, de la energía suministrada por la fuente de excitación, ¿sí? En la que, por ejemplo, el plasma alcanza, dice, temperatura hasta de 8000 Kelvin. Se puede analizar casi todos los elementos de la tabla periódica en diferentes matrices como suelo, agua, aguas naturales, efluentes industriales, vidrio, cemento, productos metalúrgicos, jugo de fruta, tejidos, plantas. Se puede identificar, dice, los elementos presentes mediante la determinación de la longitud de onda emitida o realizar la determinación cuantitativa. Y ahí está la figura 5, se representa un esquema sencillo del instrumento de espectroscopía de emisión atómica. Bueno, cabe aclarar, dice que no requiere de una fuente de luz acá, como en el caso anterior, la absorción atómica. Directamente la misma llama es la que me genera la excitación, ¿no? Consta de la fuente de excitación, dice, es la misma llama o el plasma, es un sistema monocromador y el detector. Ahora, fracción de átomos excitados en la llama, distribución de Boltzmann. Bueno, es una fracción de átomos, ¿no? En la espectroscopía de emisión atómica, el fenómeno de excitación es el proceso fundamental, que es lo que se estudia, ¿no? Por lo que se debe analizar, dice, cómo afecta la temperatura, la cantidad de átomos que se encuentra en el estado basal o en el estado excitado. O sea que ahí va a depender entonces del sistema combustible comburente que se elija para ver hasta qué temperatura quiero llegar yo. Y eso va a depender de lo que queramos determinar.
Bueno, la fracción de átomos libres que se excitan térmicamente se calcula a partir de la ecuación de Boltzmann, ¿ah? Que sería n con un asterisco, sería el número de átomos excitados, sobre n sub 0, que sería el número de átomos que permanecen en el estado fundamental. Bueno, igual a, que es una constante, por el exponencial neperiano elevado a delta D, que sería la diferencia de energía entre los dos niveles, sobre K la constante Boltzmann y T la temperatura en grados Kelvin. Bueno, dice, como se observa en la ecuación que vimos recién de Boltzmann, la eficiencia de la excitación depende de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor es la fracción de átomos que se van a excitar. Por ejemplo, en una llama de alta temperatura, 3000 grados centígrados, la fracción de átomos excitados al primer estado es más o menos importante. En cambio, a temperaturas menores de 1900, la fracción es relativamente baja. Y bueno, ahí la tablita 1 se indica la fracción de átomos en el primer estado excitado de algunos elementos a diferentes temperaturas. Se observa que en general la fracción de átomos excitados es muy pequeña y aumenta, dice, con la temperatura de la llama, con el creciente aumento de la sensibilidad. Sin embargo, hay que tener presente, dice, que si la temperatura de la llama es muy elevada, se corre el riesgo de ionización, lo que disminuye el número de átomos que se encuentra en el estado fundamental. Por otra parte, el sodio tiene una fracción bastante mayor que el zinc, porque es un elemento más fácilmente excitable, ¿no? O sea que hay esa diferencia. Y ahí está, ¿ves? Bueno, la línea de emisión sería la longitud de onda la cual se capta, ¿no? Sodio 589,1. Y bueno, y ahí vemos, ¿no? A 2000 grados Kelvin, 1 por 10 a la menos 5. Pero ya a 3000 grados Kelvin ya es mayor, 6 por 10 a la menos 4. Y a 10.000 grados Kelvin, 3 por 10 a la menos 1, ¿no? Es la cantidad de átomos excitados. Y en el caso del calcio, bueno, también, ¿no? Y el caso del zinc, bueno, en síntesis, vemos que cuanto mayor la temperatura de la llama, mayor es la cantidad de átomos excitados. Y acá tenemos un problemita. A continuación, dice, se realiza un ejemplo de cálculo de la fracción de átomos de sodio a 2000 grados Kelvin, aplicando, dice, la ecuación de Boltzmann. El estado excitado, dice, más bajo del átomo de sodio se ubica, dice, en 3,371 por 10 a la menos 19 joule por átomo. Por encima del estado basal, la constante A para el sodio es 2. Entonces, bueno, ahí se aplica la formulita y bueno, me da aproximadamente 10 a la menos 5. ¿Ve? O sea, el valor depende de la temperatura de la llama. Bueno, el sistema atomizador, ¿no? La llama. Y por ahí este grafiquito apareció en algún parcial, chicos. Este grafiquito donde había que completar, ¿sí? Había que completar. Esa es la parte teórica que a veces nos preguntan, ¿sí? Un componente fundamental, dice, en ambas técnicas es la llama, que tiene funciones diferentes en cada una, ¿no es cierto? O sea, en absorción, en lo que es el espectro de emisión atómica, tiene una función, y de la absorción atómica tiene otra, ¿no? Así, por ejemplo, ¿ve? La llama en el espectro de emisión atómica, la llama es la fuente de excitación. O sea, la misma llama es la que genera no solamente la atomización, sino la excitación, y provee la energía suficiente para generar los átomos en estado fundamental y excitarlos. Primero formar la nebulosa atómica y después excitarlo. En cambio, en la espectroscopía de absorción atómica, la llama solamente actúa como un generador
un contenedor de los átomos. O sea, solamente genera la nebulosa atómica, pero no tiene que hacer la excitación, ¿sí? En estado fundamental que se excitarán, dice, por la energía de la lámpara, claro. La llama solamente genera la nebulosa atómica. La lámpara de cátodo hueco es la que esa luz, ¿no es cierto?, que va a generar la excitación. En ambos casos, la llama actúa como sistema atomizador, ya que transforma la muestra líquida que llega a la misma como un aerosol, sí, formado por las gotas de líquido arrastrado por un gas, a átomos gaseosos en estado fundamental, ¿sí? En la llama, dice, además tiene lugar los procesos que se representan en esta figura, en la figura 6. Entonces tenemos nosotros lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, dice, bueno, tenemos la solución de cloruro de calcio. Hacemos la nebulización en aerosol. Eso me lleva a la desolvatación, o sea, se elimina el solvente, me queda la sal sólida, cloruro de calcio sólido. Todo eso hace la llama, ¿no? Después la misma llama genera la fusión, ¿sí? El pasaje de sólido a vapor, ¿sí? Y se forma cloruro de calcio gaseoso. Y la misma llama genera la disociación, y ahí se forma la nebulosa atómica. Hasta ahí las dos espectroscopías hacen lo mismo. Pero cuando ya hablamos de la espectroscopía de emisión atómica, hace la excitación, ¿sí? O sea, en la flechita para arriba, donde ahora el calcio se excita, ¿no es cierto? Se excita, y de esa manera, si el aparato mide, ¿no es cierto? Bueno, se excita y después vuelve al estado fundamental y emite la energía en forma de luz, y esa es la luz que corresponde a la espectroscopía de emisión. Puede ocurrir lo siguiente, ¿sí? Que esa nebulosa atómica, ¿no es cierto?, por efecto de la llama, se ionice, ¿no es cierto?, se ionice, y después se exciten los iones. Bueno, eso va a ser ya en otra parte del espectro. O también puede ocurrir que se formen moléculas como el hidróxido, calcio oxidrilo, óxido de calcio, y estas se exciten también formando justamente compuestos excitados. Bueno, todo eso es lo que ocurre en la llama. En primer lugar, dice, ocurre la desolvatación, ¿no? En la que se evapora el solvente y queda pequeñas partículas de la sal seca de la muestra en la corriente gas. Luego se produce la fusión de dicha sólido, seguido de su evaporación, o sea, pasa a líquido, pasa a vapor, originándose un gas molecular. La temperatura a la cual ocurre el proceso depende del punto de fusión del analito y del tamaño de las partículas, ¿no? Si fueran partículas grandes, dice, pueden escaparse de la llama sin fundirse, lo que disminuye la población de átomos del analito. Luego se produce la disociación de la mayoría de estas moléculas, dando lugar a la formación de un gas atómico. Esa es la nebulosa atómica que yo digo. La energía de la llama rompe las uniones en las moléculas, quedando los átomos libres. Puede ocurrir entonces la excitación de los átomos neutros por la luz. Por la luz de la lámpara o por el calor de la misma llama. Ese es lo que sería la excitación por energía radiante o energía térmica respectivamente. Ahora, estos átomos excitados, cuando vuelven al estado fundamental, emiten una radiación, ¿sí?, característica. En la técnica de emisión atómica se mide la desexcitación de los átomos, mientras que en la técnica de absorción atómica se mide la absorción de energía por parte del analito para excitarse. Además en la llama, dice, se producen reacciones secundarias, ¿no? Que disminuye la población de átomos libres y por lo tanto también la señal. Si la temperatura de la llama es suficiente, se produce la
la ionización, ¿sí?, de los átomos, originando cationes del analito y electrones, que a su vez, dice, podrían absorber energía y excitarse, emitiendo luego su longitud de onda característica y diferentes, dice, a la del átomo neutro. También se produce la formación de moléculas en la llama que resultan de la interacción del gas combustible con el gas oxidante y con las distintas especies presentes en la muestra. Habiendo tantos procesos complejos, se concluye que la atomización es la etapa más crítica en la espectroscopía de la llama. Bueno, y ahí tenemos la estructura de una llama. Bueno, tenemos, ¿no?, la llamita, está el cono externo, zona interconal, cono interno. O sea, el cono interno es la zona donde se produce la combustión primaria de los gases de la llama, que no son completamente oxidados, lo que constituye una atmósfera reductora caliente. En esta zona se produce una gran emisión de luz a partir del combustible y no de la muestra. Después, en la zona interconal, zona de emisión atómica, tiene lugar una combustión completa y es llamada parte caliente de la llama, ¿no? Es rica en átomos libres. Es la que se utiliza en el análisis, ¿eh? O sea, es lo que ocurre justamente en la zona interconal, lo que utilizamos en la llama. Y el cono externo es una zona de combustión secundaria en la que los productos parcialmente oxidados, como el monóxido de carbono, pueden completar su combustión. Esta región es más fría, justamente por el aire, ¿no es cierto?, circundante, y es poco útil. Bueno, acá tenemos los tipos de llamas, ¿no? Y los tipos de llamas van a depender de la mezcla combustible-comburente, ¿no?, o gas combustible con el gas oxidante, que es el comburente. Justamente va a ser el resultado de eso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, como gas oxidante el aire, como combustible el acetileno, la temperatura máxima 2300 grados centígrados. Bueno, es útil para muchos elementos. Después tenemos óxido nitroso acetileno, 2800 grados centígrados, la temperatura máxima, de sustancias difíciles de atomizar. Y después tenemos aire propano butano, 1800, elementos fácilmente excitables, como alcalinos tercios. Bueno, una de las propiedades más importantes de una llama es su temperatura, ¿sí?, ya que la energía calórica es la forma de energía responsable de la descomposición de la muestra en átomos individuales, y por supuesto de la excitación de los átomos formados. Las dos primeras llamas son de uso común en la espectrometría de absorción y emisión atómica, mientras que la última, la del cuadrito, ¿no?, es usada específicamente en la técnica llamada fotometría de llama. La selección de la mezcla oxidante-combustible apropiado se realiza de acuerdo al elemento que se quiere determinar. Bueno, entonces tenemos la llama propano-aire, que es la que se utiliza comúnmente en la fotometría de llama. La mezcla aire-propano, dice, es ampliamente utilizada en fotometría de llama, a pesar, dice, de proporcionar llama de baja temperatura, ¿no?, lo que reduce la aplicación de esta técnica a elementos fácilmente excitables como el sodio, como el potasio, como el litio. La reacción principal, considerando, dice, al propano como combustible, el oxígeno como oxidante, es la siguiente: el propano más oxígeno me da dióxido más agua más calor. Las reacciones secundarias producen compuestos como monóxido de carbono, también puede ser radicales hidrógenos, oxidrilo y carbono. Las reacciones que dan lugar a estos compuestos son complejas, ¿no?, y por eso acá tenemos algunos ejemplos nada más. Propano más oxígeno, monóxido más carbono más agua,
propano más oxígeno. La segunda, monóxido más agua, propano más oxígeno, dióxido más agua más hidrógeno atómico más óxido de hierro. Después tenemos la llama aire acetileno. Bueno, ya es una llama justamente de alta temperatura, ¿sí? Es la llama más común usada en las técnicas de absorción atómica para la mayoría de los elementos. La reacción de combustión que se produce, bueno, es acetileno más oxígeno, dióxido más agua. Bueno, cambiando la relación del flujo de los gases, se le da a la llama una característica más oxidante o más reductora según el elemento a analizar. Elementos difíciles de atomizar como los metales nobles requieren llamas oxidantes, mientras que metales que se oxidan fácilmente, como los alcalinos tercios, se utilizan con llama más reductora. Bueno, llamas óxido nitroso acetileno. La mezcla óxido nitroso como oxidante y el acetileno como combustible da lugar a una llama de muy alta temperatura que se usa en lo que es absorción atómica. Cuando se van a analizar elementos difíciles de atomizar, como el aluminio, por ejemplo, bueno, ahí es donde se usa esta técnica. La reacción se produce de la siguiente manera: monóxido de nitrógeno más acetileno me da monóxido de carbono más nitrógeno y más agua. Después tenemos el sistema nebulizador de mechero. También este grafiquito también apareció en algún parcial, ¿sí? Que indiquemos justamente las partes del dibujo y que indiquemos ahí, completemos, ¿no? Dónde está el nebulizador, el oxidante, por donde entra la muestra, el drenaje, ¿no? El combustible. Y bueno, y ahí tenemos justamente la cámara de premezcla y sale justamente esa mezcla homogénea, ¿no es cierto? O sea, con todas las gotitas del mismo tamaño hacia el mechero. Eso, los mecheros son de materiales resistentes a la corrosión y al calor. Otro sistema de atomización, la atomización electrotérmica, la habíamos mencionado, ¿sí? Los atomizadores electrotérmicos, ¿no?, proporcionan mayor sensibilidad debido a que todas las muestras se atomizan en un periodo muy corto y el tiempo de permanencia de los átomos en el camino óptico es superior a la llama. En ese sistema la atomización tiene lugar en un tubo cilíndrico de grafito, abierto por ambos extremos, que tiene un orificio central para la introducción de la muestra mediante una microscopía que tiene un bien. Básicamente lo que tenemos que saber acá, que este tipo de la atomización electrotérmica, no tanto como es el instrumento, pero sí es que es mucho más sensible, ¿no es cierto?, que lo que sería la llama, ¿no?, la llama de mechero. Bueno, la fuente de radiación, esto ya sería para la espectroscopía de absorción atómica, ¿no? Acá se utiliza lo que se conoce como la lámpara de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco está diseñada, fabricada para emitir el espectro atómico de un elemento en particular, ¿sí? O sea, si yo quiero determinar sodio, por ejemplo, entonces en el cátodo, en la parte interna, voy a poner, ahí va a haber átomos de sodio, ¿no? A continuación se ubica un sistema de modulación que modula la fuente de radiación. Claro, yo tengo la lámpara de cátodo hueco. Después hay un modulador que es un chopper, ¿no es cierto? El chopper, que significa que es justamente un modulador de la emisión de las llamas, ¿sí? Cada tanto deja pasar la llama, no deja pasar, no la llama, sino la luz, ¿sí? Deja pasar la luz del cátodo hueco, no deja pasar.
Eso es para qué? Para que lo que llegue justamente al detector, el detector pueda analizar justamente qué luz fue emitida, ya sea por la misma llama, ¿no es cierto? Y qué luz viene de la lámpara de cátodo hueco. Entonces la diferencia que hace es la luz justamente que fue absorbida por el analito. Y bueno, y ahí está, ¿no? La lámpara de cátodo hueco tiene un ánodo de tungsteno, ahí está en el grafiquito, y un cátodo cilíndrico. En ese cátodo, dentro de un tubo hermético cerrado de vidrio lleno con neón o argón, a una presión de 1 a 5 milímetros de mercurio. Posee una ventana de cuarzo transparente a la radiación. El cátodo está construido con el metal cuyo espectro se desea obtener, o sea, sodio, por ejemplo, del mismo elemento que se desea determinar, o con un recubrimiento del mismo. Cuando se aplica un potencial, o sea, del orden de los 300 voltios, entre los electrodos se produce la ionización del gas, o sea, del argón, ¿sí? Lo que da lugar a una corriente entre 5 a 15 miliamperes. Al tiempo dice que los electrodos van al ánodo y los cationes, como el argón va al cátodo. Los iones positivos de argón adquieren una energía cinética suficiente en el campo eléctrico, colisionan con el cátodo, que es negativo, y arrancan algunos de los átomos metálicos, o sea, por ejemplo el sodio, de la superficie mismo, produciendo una nube atómica. Una parte de los átomos metálicos desprendidos se encuentran en estado excitado. Y por transferencia de energía cinética, al impactar, dice, con los iones del gas argón, al volver al estado fundamental emiten una radiación característica para el sodio, por ejemplo, y esa es la que sale justamente de la lámpara de cátodo hueco y pasa y va justamente a lo que sería a la llama, a la nebulosa atómica, para excitar los átomos en la llama. Bueno, cuando se apaga la lámpara, los átomos metálicos vuelven a depositarse sobre el cátodo. Bueno, y acá tenemos lo que es modulación de la fuente, que es lo que se conoce como un chopper, ¿ve? Es como tipo ventilador, ¿ve? Que va girando, ¿no? Hay un momento que deja pasar la luz, o sea que la luz que le llega justamente al final es la luz que viene de la lámpara de cátodo hueco y de lo que genera la llama. O sea, es toda la luz, ¿sí? Pero cuando giró, ¿no es cierto?, y no deja pasar la luz que viene de la lámpara, eso es en un momento dado, solamente le llega la luz que viene de la llama. Entonces el aparato hace la diferencia entre toda la luz que le llega menos lo que viene de la llama. La diferencia me va a decir específicamente esa luz, ¿no es cierto?, que viene justamente de la lámpara y produce la excitación. Y bueno, de este modo, dice, el detector recibe dos tipos de señales, ¿no? Una alternante proveniente de la lámpara que pasa por la llama y otra continua, ¿no?, que proviene de la emisión de la llama. Estas señales, dice, se convierten en las correspondientes respuesta eléctrica. Con un filtro adecuado se puede dejar pasar la señal alterna y eliminar las corrientes continuas no moduladas. Bien. Y bueno, después tenemos el sistema monocromador. El sistema monocromador, ¿no?, como ya se vio en lo que vimos en la técnica de absorción molecular, sirve para seleccionar la línea de interés, ¿sí? O sea, la longitud de onda deseada, ¿no?, particular, separándola, dice, de las otras emisiones tanto de la fuente como de la llama, ¿no? Esto permite la determinación de un dado elemento en presencia de otro.
El instrumento debe ser capaz de proporcionar un ancho de banda lo suficientemente estrecho para aislar la línea elegida para la medida, ¿no?, de las otras líneas que pueden interferir o disminuir la sensibilidad del análisis. La mayoría de los instrumentos utilizan como monocromador redes de difracción que descomponen el haz de luz que llega de la lámpara de cátodo hueco y de la llama, capaces de conseguir ancho de banda del orden del 0,1 nanómetro. Bueno, ahí en la figura 14 se muestra un sistema monocromador que usa red de difracción. Observa, dice que el sistema monocromador es idéntico al visto para espectrofotometría UV visible. Sí, es lo mismo, ¿ve? Hay una rendija de entrada, sí, ahí tenemos los espejos, la red, ¿no es cierto?, cómo se amplifica, la rendija de salida. Y bueno, después tenemos el detector y sistema de salida, ¿no? Posteriormente dice la luz aislada, dice, por el monocromador incide en un detector que normalmente es un tubo fotomultiplicador, que produce una corriente eléctrica dependiente, dice, de la potencia de la luz. Son similares a los que se usó en la espectroscopía UV visible. Es similar. La radiación choca con el cátodo, arranca un electrón que pasa a una serie de dinodos, que son electrodos conectados a potenciales más positivos, multiplicándose y generándose una corriente de electrones que son acelerados hacia el ánodo en donde se colectan. Así se genera una corriente eléctrica proporcional al número de fotones que recibe el detector. Esta señal es amplificada y procesada por un sistema eléctrico para producir una señal, la cual es una medida de la atenuación de la luz por la absorción ocurrida en la llama, ¿no?, debido al analito. Finalmente la señal se procesa para obtener directamente una lectura en el instrumento, ¿no?, en unidades de absorbancia. Bueno, la mayoría de los instrumentos que actualmente se comercializan están equipados, dice, con ordenadores que se utilizan para el control de parámetros instrumentales durante la medición, además del tratamiento de datos que permite la lectura directa de concentraciones, ¿no? Bien.